Un multimillonario francés invitó a su doncella negra como una broma, pero cuando ella entró en el salón de baile, todo su imperio empezó a derrumbarse. El Hotel Biltmore Grand resplandecía como un huevo de favor abierto para los más poderosos de la ciudad. Candelabros de cristal resplandecían en el techo. El champán bailaba en copas altas. Y justo cuando la orquesta alcanzaba su crescendo, el silencio cayó como un velo. Todos los cuellos se giraron. Todas las miradas se clavaron en la mujer que bajaba la escalera vestida de seda carmesí. Susan Morris. Su piel resplandecía bajo la suave luz de la lámpara. El vestido, elegante, entallado, atemporal, abrazaba su figura con un desafío silencioso. Sin marca, sin diamantes. Sin embargo, de alguna manera, hacía que cada invitado, vestido con ropa de abrigo, pareciera demasiado elegante. Había algo regio en ella que no pedía atención. La exigía. Junto a la barra estaba Aya Alexandre, multimillonario francés de 40 años y titán tecnológico hecho a sí mismo. Era famoso por cerrar tratos con un guiño y una sonrisa. Pero esa noche, la sonrisa había desaparecido. Así fue el guiño. En su lugar, un tic nervioso. Sus dedos apretaron el borde de una copa de champán como si pudiera estabilizarlo. Desde el otro lado del salón, susurros se deslizaron como humo. ¿Quién es ella? Me resulta familiar. ¿Es de la realeza? Alan no se movió. No podía. Lo que ninguno de ellos sabía. Lo que nadie en esa multitud brillante podía imaginar era que la mujer que bajaba las escaleras de mármol solía vivir en mansiones más grandes que esta. Que una vez estuvo junto a Alan frente a las cámaras, orgullosa e inquebrantable. Que hace 15 años se le ayudó a destruir a su familia y asumió que había desaparecido. Pero Susan Morris no desapareció. Lo planeó 24 horas antes. En un apartamento de 2 habitaciones en Harlem, Susan Morris estaba sentada a la mesa de la cocina con su sobrino de 9 años, Tyrell. Estaba dibujando superhéroes en un cuaderno de espiral. En la mesa junto a él, la invitación dorada yacía sin abrir, cartulina gruesa. El sello de Alan Alexander grabado en oro. TYR levantó la vista. «Tía, ¿vas a ir a la fiesta?» Susan lo miró, sonrió y le acarició los rizos con la mano. «Creo que es hora de que recuerden quién soy». Se levantó de la mesa, caminó hacia el armario y cogió una funda de ropa olvidada hacía mucho tiempo. Dentro, bajo capas de tejido preservado, descansaba un vestido cosido con recuerdos, un trozo de pasado de su madre y del suyo propio. No necesitaba montar una escena, solo necesitaba que la vieran. Y Alan Alexander estaba a punto de descubrir qué pasaba cuando intentas humillar a la mujer equivocada. Pero antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde qué lugar del mundo lo estás viendo. La luz de la mañana se filtraba por las finas cortinas mientras la ciudad despertaba. Afuera, Harlem se movía con su ritmo habitual. Los autobuses rugiendo en los semáforos en rojo, los vendedores ambulantes preparándose temprano y el eco de la música de un coche que pasaba. Dentro de un modesto apartamento en el 3er piso, Susan Morris abotonó el uniforme, azul marino impecable, almidonado hasta el cuello. Tyrell seguía dormido, con su cuaderno de bocetos abierto en el suelo junto a la cama, con una zapatilla aún puesta. Se arrodilló para besarlo en la frente, le echó una manta sobre los hombros y cogió la carpeta manila de la encimera de la cocina. Dentro, escondida tras una tarjeta del metro y una factura de la luz casi pagada, estaba la invitación. No la había vuelto a abrir. No hacía falta. Sentía su peso como un reto. 9:12 de la mañana. El ascensor sonó cuando Susan entró en el vestíbulo del ático. No se inmutó ante el guardia de seguridad, que no la miró a los ojos. No saludó a la recepcionista, que nunca recordaba su nombre. Simplemente avanzó, tranquila, firme, invisible. Dentro del tríplex, el aroma a cuero caro y madera pulida flotaba en el aire. Los ventanales del suelo al techo enmarcaban una vista del horizonte que podía hacer que cualquiera se sintiera como un dios. Pero Susan no se detuvo. Se movía como si perteneciera a espacios que nadie creía que pertenecía. «Buenos días, Susan», murmuró Lucy, la coordinadora de la finca, sin levantar la vista del iPad. «El dormitorio principal necesita sábanas nuevas. El señor Alexander volvió a derramar vino. Y también frega la terraza.
Vienen inversores esta noche. Susan asintió una vez sin decir nada. Eso formaba parte del asunto, el silencio. Les gustaba eso de ella. No contestaba, no se dejaba notar. Venía, limpiaba, se iba. De lo que nunca se dieron cuenta fue de que nunca dejaba de escuchar. En la oficina del primer piso, aspiró detrás del escritorio de nogal, con cuidado de deslizar el teléfono por el hueco de panel donde la aplicación de grabadora de voz podía capturar cada palabra del orador de la conferencia abierta. Arriba. Cambió las sábanas de la habitación de Alan, mirando discretamente el maletín abierto en el salón de los pasaportes, una memoria USB, una nota adhesiva garabateada. Acto de Zurich. Finalizar. No copiar a Jeff. No tocó nada. Solo anotó dónde estaba cada cosa. Estaría allí cuando lo necesitara. En la cocina, ella pulió la cafetera de cromo mientras Alan reía por teléfono en francés. Él hablaba con soltura, dando por sentado que ella no entendía, dando por sentado que no escuchaba, dando por sentado que no estaba allí. Susan, café, dijo distraídamente, chasqueando los dedos como si fuera Alexa con piernas. Lo preparó, lo colocó y salió de la habitación. Él no le dio las gracias. Nadie lo hacía nunca. Más tarde esa noche, de vuelta en Harlem, ella se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el sofá. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y el lápiz de Tyler rasgando papel mientras dibujaba a un héroe con capa roja y ojos plateados. La invitación estaba sobre la mesa. ¿Vas a ir?, preguntó Tyler sin levantar la vista. Susan no respondió de inmediato. Su mirada se quedó fija en el sobre, sus gruesos bordes, el sello de lacre, las frías letras doradas. ¿Por qué te invitaron?, añadió, frunciendo ligeramente el ceño. ¿No son malos? Ella se giró para mirarlo. Su rostro era tan abierto, tan confiado. Él todavía creía que el mundo tendría sentido, que la gente buena siempre ganaba, que la gente mala se disculpaba. Ella no quería decirle la verdad. Así que dijo, a veces la gente se cree mejor que tú, cariño, pero solo ganan cuando les crees. Tyler parpadeó y luego sonrió levemente, como los héroes de tus viejos cuentos. Exactamente así. Se apoyó en su hombro y siguió dibujando. A las 2:03 de la mañana, Susan abrió la caja de zapatos debajo de su cama. Lo colocó todo sobre el edredón. Correos impresos, memorias USB, fotos, registros financieros, conversaciones grabadas, incluso un recibo roto con una firma en espiral. 2 años de trabajo silencioso documentados en las sombras. Hojeó la pila lentamente, deteniéndose en una foto. Alá sonriendo junto a su padre hacía 15 años. Estaban brindando por la inauguración del Fondo de Innovación Morris Capital, cuando su padre aún creía en las alianzas, en la integridad. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Se agudizaron. Le habían arrebatado todo, su futuro, su nombre, su silencio. Pero se había llevado algo a cambio. Guardó la foto en el archivo y lo cerró. El vestido ya estaba colgado en el fondo del armario, esperando. Hacía años que no veían a Susan Morris. Eso estaba a punto de cambiar. 15 años atrás, Susan Morris no vestía uniforme de sirvienta. Llevaba perlas. Su nombre era más largo que Susan Morris Davenport y tenía peso en los pasillos de poder. Su padre, Harold Morris, era una leyenda en ascenso en el mundo del capital riesgo. Un hombre negro que no solo irrumpió en el Club de los Viejos. Construyó su propia mesa e invitó a otros a sentarse. Vivían en una extensa finca con columnas blancas en Greenwich, Connecticut. Canchas de tenis en la parte trasera. Un chef privado que hacía panqueques de limón todos los domingos. Su obispo labrador solía esperar en la puerta principal a que Susan regresara de la escuela, meneando la cola como un reloj. Iba a Gwynham Prep. Jugaba al lacrosse, al equipo de debate, dirigía la obra de teatro de la escuela. Los veranos eran para el viñedo, los inviernos para esquiar en Aspen. Todo en su vida avanzaba con serena certeza. A los 17 años, Susan ya había aparecido en Town Country, no por debutar, aunque lo era, sino por lanzar un programa de becas para chicas negras en STEM. Su carta de aceptación en Stanford venía con una nota manuscrita del decano. Iba a cursar una doble especialización en ingeniería y políticas públicas.
Quería cambiar las cosas y creía que podía hasta que Alan Alexandra entró en su vida. No era famoso entonces. Todavía no. Por aquel entonces, Alan era un joven parisino de 25 años, astuto y perspicaz, que intentaba hacerse un nombre en las finanzas estadounidenses. Carismático, inteligente, implacable. Tenía un talento especial para encontrar vulnerabilidades en empresas familiares y luego sacarles provecho. Harold Morris lo conoció a través de un conocido en común. Alan propuso una inversión conjunta en una empresa de software médico. La fusión parecía limpia. El papeleo pasó la inspección. Pero Susan recordaba cómo su padre dudaba cuando Alan hablaba. Algo en su forma de sonreír con demasiada facilidad, de confiar demasiado rápido. 6 meses después del cierre del trato, llegó la auditoría. Harold fue acusado de tergiversar las finanzas, y los medios de comunicación se abalanzaron sobre él. La SEC congeló los activos del fondo. Los inversores entraron en pánico y lo permitieron. Desapareció, dejando atrás correos electrónicos manipulados y la información suficiente para incriminar a Harold como el único artífice del colapso. Susan estaba en casa el día que su padre regresó del juzgado. Parecía más pequeño, cansado de una forma que ella nunca había visto. Le entregó un sobre, su renuncia a la junta directiva, y dijo en voz baja: «Lo llamarán justicia, cariño, pero es solo poder con un traje más bonito». 3 meses después, se había ido. Un ataque al corazón. En su estudio, Susan lo encontró. La prensa lo llamó suicidio. La historia era fácil de digerir. Un hombre negro adinerado que voló demasiado cerca del sol. Uno de los programas matutinos incluso lo presentó como una advertencia, una ambición descontrolada. Nadie mencionó que los documentos que demostraban su inocencia llegaron con una semana de retraso. Susan no habló en el funeral. No podía. Simplemente se encontraba entre dos mundos. Uno que estaba de luto y otro que observaba. Después de eso, todo se desmoronó. Vendieron la herencia. El fondo universitario se disolvió en honorarios legales. Su madre se mudó a Atlanta para cuidar a sus padres ancianos. Susan intentó terminar su último año, pero los titulares la seguían como sombras. Los compañeros de clase susurraban. Los profesores se volvieron cautelosos. Los amigos guardaron silencio. Abandonó los estudios. Desapareció. Durante años vivió tranquilamente. Limpió casas, aceptó trabajos nocturnos, evadió las preguntas. Llevaba el silencio como una armadura y aprendió a moverse sin ser notada. Pero nunca olvidó el nombre que lo cambió todo. Aya Alexandra. Una tarde lluviosa, una década después de la muerte de su padre, Susan vio su nombre brillar en una valla publicitaria de Times Square. Aya Alexandra, construyendo mañana. Su rostro llenó la pantalla. Seguro de sí mismo, filantrópico, señorial. Estaba siendo homenajeado por una nueva iniciativa de IA. Y ese fue el momento en que cambió. Se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Nadie lo había hecho responsable. Nadie le había preguntado de dónde provenía su capital inicial. El mundo había seguido adelante y había dejado a Harold Morris sepultado bajo una mentira. Así que Susan empezó a planear. Cambió su nombre a Susan Morris, acortó su currículum, aceptó un trabajo en una agencia de limpieza y les dijo que prefería casas tranquilas, lujosas y discretas. Cuando el anuncio del ático de alas apareció en el panel de admisión, lo solicitó. Nadie la reconoció. ¿Por qué lo harían? Había envejecido, y para ellos ya no era una chica de Greenwich, solo otra trabajadora con fregona y placa. Era perfecta, lo suficientemente invisible como para ser subestimada, lo suficientemente presente como para oírlo todo. Durante 2 años, limpió los límites del imperio de Alan. Memorizó códigos de puertas, anotó horarios de entrega, marcó qué cajones permanecían cerrados y qué contraseñas cambiaban mensualmente. Desempolvó la corrupción y aspiró bajo engaños. Aprendió los nombres de sus empresas fantasma, las voces de los políticos en el altavoz, la sonrisa burlona en su risa cuando presumía con los invitados. Nadie hace preguntas cuando se tiene encanto y dinero. El resto es teatro. Y mientras tanto esperó el momento adecuado, el público adecuado, la plataforma adecuada. Porque Susan Morris no regresó para recuperar su antigua vida.
Regresó para reescribir el final. Y Alan Alexandre iba a aprender por las malas que a veces la mujer más poderosa de la sala es la que más intentas no ver. 2 años antes, el plan no tenía nombre. Era solo una sensación en el pecho de Susan, oprimida, inquebrantable y silenciosa. El tipo de sensación que no gritaba, susurraba. Estaba de pie frente a un rascacielos de cristal en Midtown Manhattan, con pantalones azul marino, una camisa planchada y una sonrisa sencilla. El edificio pertenecía a Alexandra Holdings. El piso 47 albergaba la residencia privada de Alan. Sostenía un sobremanila con los papeles de su agencia de limpieza dentro. La recepcionista miró su currículum y apenas parpadeó. La verificación de antecedentes salió limpia. Murmuró. Prefiere ayuda silenciosa. No hablar a menos que se le dirija. ¿Te parece bien? Susan asintió. El nombre en la placa decía S. Morris, no Davenport, ni hija de Harold. No era la exprodigio de Stamford, solo Morris. Una ayuda silenciosa. Perfecta. Desde el primer día, Susan se movió con una invisibilidad practicada. Se refugió en los rincones del mundo de Alá. Habló poco, preguntó menos. Alá nunca la miró directamente. Eso la ayudó. Se cruzó con ella en el pasillo, teléfono en mano, ladrando órdenes en un inglés con acento francés. Llamó a su personal de limpieza, sin nombrarla. Una vez le preguntó si era la chica nueva. Ya llevaba 4 meses allí. Se tomó su tiempo para aprender los ritmos del ático cuando llegaron los asistentes ejecutivos, cuyos guardaespaldas eran perezosos. Cuando Alan dejó la puerta de la terraza sin llave, empezó con el sonido. Había un respiradero en el estudio principal que transmitía las voces de las llamadas de Alan directamente al conducto de ventilación central. Susan escondió una pequeña grabadora de voz justo dentro del gran. La fijó con cinta adhesiva durante una limpieza a fondo programada. Tapó la abertura con un paño y tomó nota en su teléfono. Grabadora. Un respiradero de la oficina. Recargar quincenalmente. Luego vinieron las imágenes. Aya tenía la costumbre de dejar documentos medio triturados en su papelera privada. Susan los recogía a trozos, los juntaba a la mesa de la cocina por la noche con cinta adhesiva transparente y paciencia. Un memorando estaba marcado como transferencia urgente de patente del 3er trimestre. No copiar legalmente. Empezó a usar su viejo iPhone como cámara. Escondido en el cesto de toallas del carrito de suministros, lo capturaba todo. Correos confidenciales abiertos en tabletas, números de cuenta anotados en notas adhesivas, sobres repletos de dinero entregados a hombres trajeados. Lo más difícil no era colocar dispositivos ni tomar fotos. Lo más difícil era quedarse quieto mientras reían. Había tardes en que Aya y sus invitados se descuidaban. Sirvieron vino, presumían, hacían bromas a costa de las mujeres, los inmigrantes, los más pobres que ellos. Una vez, Alan bromeó sobre montar una denuncia por acoso sexual para que destituyeran a una directora ejecutiva antes de una fusión. Lo llamó escándalo estratégico. Susan estaba a 3 metros de distancia, limpiando la máquina de espresso. No la vieron. Nunca lo hicieron. Dividió la evidencia en categorías. Audio a reuniones grabadas, llamadas telefónicas, susurros de gala, DCB, capturas de pantalla de transferencias bancarias, refugios fiscales, cuentas quemadoras, fotos de vigilancia de IMGC, grabaciones de cámaras ocultas, contratos duplicados, MSI, correos electrónicos, notas de voz, declaraciones escritas en su propia computadora portátil, referencias cruzadas con registros públicos. Cada carpeta estaba cifrada y respaldada en 3 unidades. Una en casa, una enviada por correo a su prima en Atlanta y una entregada a Jason Carter, su antiguo novio de la universidad convertido en productor de CBS. Cada noche, Susan regresaba a su apartamento de Harlem, se quitaba los zapatos y sacaba la caja de zapatos de debajo de su cama. Dentro, memorias USB, registros impresos y una etiqueta manuscrita en la tapa interior. Justicia. No era venganza, era restauración. La verdad registrada y lista. No el tipo de verdad susurrada en cenas familiares o escrita en un diario, el tipo de verdad que se sostenía en la corte, el tipo que arruinaba a las personas adecuadas. Al final del primer año, tenía suficiente para despertar sospechas.
Al final del segundo, tenía suficiente para iniciar una investigación federal. Pero Susan no se movió aún. Esperó la gala, la tormenta perfecta, la noche. Aya Alexander estaría atrapado en una habitación llena de reporteros, donantes, políticos y cámaras, y por una vez en su vida no podría salir de allí con palabras. Miró la caja de zapatos una última vez esa semana y cerró la tapa con cuidado. La mujer que una vez usó perlas no necesitaba retroceder en el tiempo. Ya había traído el pasado consigo. Ahora era el momento de traer la verdad. Ya no tenía muchos números memorizados, pero el suyo era uno de ellos. Susan estaba de pie a la sombra de un viejo edificio de ladrillo en Harlem. La farola sobre ella parpadeaba como si no pudiera decidir si seguir viva. Sostuvo una moneda de 25 centavos en la palma de la mano, frotó el pulgar por la superficie desgastada y luego la dejó caer en el teléfono público. 1, 2, 3. La línea sonó 4 veces. Entonces llegó la voz, más vieja, más grave, pero aún suya. Jason Carter, CBS. Por un segundo, no habló. El sonido de su voz la dejó sin aliento. ¿Habían pasado cuánto? ¿10 años? 11. Jason, dijo en voz baja. Soy yo. Una pausa. Susan, otra pausa. Susan Morris. Antes era Davenport. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se suavizó. ¿Dónde demonios te has metido? Se encontraron la noche siguiente en la mesa del fondo de un restaurante cerca de la Universidad de Columbia. Llovía de nuevo y Jason llevaba la capucha puesta, el cuello subido, como si esperara que alguien lo reconociera. Susan se deslizó en la mesa y dejó una memoria USB sobre la mesa. Nada de charlas triviales, dijo. No hay tiempo. Dudó un momento, pero la cogió. Sabes, recibo fotos como esta todos los días. Denuncias anónimas, teorías de la conspiración. Todo el que tiene una carpeta cree haber descifrado el código. Susan lo miró sin pestañear. Escucha los primeros 5 minutos. Jason conectó la unidad a su portátil, se puso un auricular y pulsó el botón de reproducción. Lo primero que oyó fue la inconfundible voz de Alan Alexander, encantadora y presumida. Entonces vinieron las palabras. Si el senador quiere que se complete su fondo de reelección, bien. Pero quiero la aprobación de la FDA para el viernes o empiezo a retirar contratos. La expresión de Jason no cambió, pero su mandíbula se tensó. Escuchó 3 minutos más. Alan se reía de enterrar a un denunciante bajo una pila de acuerdos de confidencialidad y se burlaba de las víctimas de un lanzamiento fallido. De un dispositivo médico. Cuando se quitó el auricular, no habló durante 10 segundos. Entonces, la Santa Susana sintió. Hay más. Permanecieron en esa cabina durante 3 horas. Susan lo explicó todo. Las patentes robadas, las cuentas en el extranjero, los contratos destrozados que había reconstruido con cintas, las grabaciones, las marcas de tiempo, la foto de Alan y su padre tomada apenas unos meses antes del escándalo que destrozó su mundo. Jason escuchó sin interrupciones. De vez en cuando, garabateaba en una pequeña libreta negra. Finalmente, dijo, si al menos la mitad de esto es real, no estamos hablando de un desmantelamiento. Estamos hablando de una demolición. Es real, dijo Susan, y no quiero una campaña de rumores. Quiero que el mundo la vea. En directo, arqueó una ceja. ¿En directo? Sí, dijo ella en la gala. Me invitó en broma. Estaré allí. Quiero que tú también estés allí, con tu gente. Cámaras, fotógrafos, equipos de transmisión, micrófonos ocultos. Quiero que cada verdad que digas salga a la luz antes de que él pueda manipularla. Jason se recostó en la cabina, pasándose una mano por la barba. Me estás pidiendo que transmita la ejecución pública de un multimillonario en televisión nacional. No, dijo Susan. Te pido que transmitas la verdad, la que enterraron con mi padre. En cuestión de días, el plan estaba en marcha. CBS no podía cubrir oficialmente el evento. El equipo legal de Alan los descubriría en minutos. Pero Jason tenía contactos en todos los medios, fotógrafos independientes, paparazzi, blogueros sociales que vivían para el caos, un equipo de documentales con un trabajo extra haciéndose pasar por fotógrafos de eventos. Los integró a todos. Un equipo se haría pasar por el catering, otro por los videógrafos del evento.
Microcámaras camufladas como centros de mesa. Cada entrada y salida estaría vigilada. Solo necesitaban el detonante. Ese detonante sería Susan. Llevaría un micrófono de solapa conectado al equipo de Jason. En cuanto dijera la frase «Ya estamos en directo», la grabación se haría pública. No solo en los servidores de Jason, sino también en las transmisiones en directo de las redes sociales, espejos cifrados y 2 importantes redacciones internacionales con acceso preautorizado. No habría vuelta atrás. Jason insistió en una condición. Si hacemos esto, dijo, no hay término medio, no hay vuelta atrás. ¿Estás listo? Susan lo miró a los ojos. Nací listo. La noche antes de la gala, Jason le envió un mensaje. Hi. Todas las salidas cubiertas, todos los micrófonos probados, la red está lista. S bien. J, ¿estás seguro de que estás bien? S, lo estaré. J, ¿todavía llevas ese reloj de oro? S, no, la cambié por una grabadora de voz. J, eso suena bastante bien. No lo dijo en voz alta, pero volver a ver a Jason despertó algo que no había sentido en años. Una conexión. No del tipo romántico, algo más profundo, del tipo forjado en la memoria, en la historia compartida. Él recordaba quién era ella, y ahora la estaba ayudando a recordárselo al mundo. Se sentó a la mesa de su cocina esa noche sola. El vestido estaba colgado en el armario. La caja de zapatos estaba llena. El plan estaba en marcha. Y en algún lugar del centro, Alan Alexandra dormía profundamente en su ático, sin darse cuenta de que las últimas 24 horas de su reino acababan de comenzar. El cementerio estaba tranquilo, el tipo de silencio que hacía que el viento se sintiera sagrado. Susan estaba de pie bajo un viejo roble, con los ojos fijos en la lápida gris. La habían pulido recientemente. Venía a menudo, pero esta noche se sentía diferente. Final. El mármol decía Harold Morris, 1958-2010. Construido desde la esperanza, desaparecido demasiado pronto, no olvidado. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la carta, arrugada y descolorida en los pliegues, con la tinta corrida por el tiempo y el clima. Fue lo último que él le escribió. La abrió lentamente, como si aún tuviera aliento. Susan, si alguna vez nos quitan todo, y rezo para que no, recuerda que lo que no pueden tocar es tu mente. No desperdicies tu vida persiguiendo la venganza. Es un fuego que quema a ambos lados. Pero la justicia construye. Espera, observa. Y cuando llegue tu momento, no te inmutes. Eres la elegancia de tu madre, mi tenacidad y tu propio fuego afilado. Te quiero, papá. Sus dedos apretaron alrededor del papel. No lloró. No esta noche. Se agachó y presionó la palma de la mano contra el suelo. Pensaron que te habían enterrado, susurró, pero solo me plantaron. En casa, la larga caja esperaba. Susan abrió la puerta del armario, se arrodilló y la sacó con ambas manos. No la había tocado en años. El polvo se elevó en el aire cuando levantó la tapa. Dentro, envuelto en finas capas de tejido marfil, estaba el vestido. El vestido de su madre, de seda carmesí, de cuello alto, corte modesto, confeccionado para la presencia, no para la ostentación. Había pertenecido a Diane Davenport Morris, esposa de Harold, madre de Susan y, en su día, una de las mujeres más veneradas en silencio en el circuito filantrópico de la costa este. Susan pasó los dedos sobre la tela, sin brillos, sin etiquetas, solo legado. Se levantó y lo sostuvo contra sí misma. Aún le quedaba bien. No necesitaba una armadura nueva. Ya tenía a su madre. Tyrell estaba sentado en el sofá, balanceando las piernas, observándola con ojos grandes y solemnes. «¿De verdad que vas?», dijo. Ella asintió. Él miró el vestido y luego la miró a ella. «Te van a ver ahora». Susan sonrió con dulzura, colocándole un rizo detrás de la oreja. «No tendrán opción». Se quedó callado un momento. «¿Saldrás en la tele?» «Probablemente. ¿Puedo quedarme despierto y verlo?» Lo besó en la frente. «Puedes quedarte dormido viéndolo. Eso está bastante cerca». Sonrió, pero luego más suave. «¿Tienes miedo?» Susan hizo una pausa. «Sí», dijo con sinceridad. «Un poco».
Entonces, ¿por qué sigues yendo? Lo abrazó con fuerza. Porque mereces crecer en un mundo donde la gente como nosotros no tenga que desaparecer para sobrevivir. Tyler la sintió contra su hombro. Haz que te escuchen, tía. En el centro, el Hotel Wilmore Grand era un torbellino de preparativos. Jason estaba de pie junto a la entrada del salón, con los auriculares puestos, el portapapeles en la mano, sus ojos escudriñando la sala como un general inspeccionando el campo de batalla. El equipo de la CBS se movía como fantasmas. Un centro de mesa floral. Dentro, una cámara estenopeica con vista completa al podio. La estación de postres conectada con un micrófono direccional. El soporte de la lámpara albergaba una lente ojo de pez panorámica. Nada llamativo, nada sospechoso. Cada ángulo, cada salida cubierta. Camarógrafos disfrazados deambulaban por la pista, ajustando las tapas de los objetivos y probando la iluminación. Una mujer fingía estar ensayando notas de violín mientras sincronizaba frecuencias de audio con los micrófonos ocultos. Jason miró su reloj. Faltaban 19 horas para el espectáculo. Le envió un mensaje a Susan. Hi, barrido final hecho. Sin fallos. Cobertura total confirmada. Estamos listos. S. Yo también. J. Te ves genial de rojo. S. Ni siquiera lo has visto todavía. J. No necesito verlo. Lo recuerdo. Dudó antes de enviar el último. J. ¿Estás segura de que no quieres refuerzos? Equipo de prensa legal. S. No. Empezó conmigo. Termina conmigo. Suspiró. Se frotó el puente de la nariz y luego miró alrededor del salón de baile una última vez. La habitación relucía y la trampa estaba tendida. De vuelta en Harlem, Susan se paró frente al espejo. El vestido ya estaba puesto, ajustado, vivo. Se recogió el pelo, limpio y sencillo. No llevaba collar ni pendientes, solo una fina pulsera de oro, de su madre. El micrófono de solapa estaba enganchado dentro del pliegue del vestido, cableado y probado. La caja con la etiqueta Justicia estaba bien sellada y guardada en su bolso junto con la foto de su padre, las memorias USB y una carpeta de prensa etiquetada como verdad. Se miró por última vez. No era la criada, ni la hija de los caídos, solo la mujer que había esperado 15 años para ser vista. Apagó la luz del baño y se adentró en la noche. El salón de baile resplandecía con luz, risas y mentiras. Candelabros dorados titilaban sobre cabezas que no se habían inclinado en décadas. Los camareros se deslizaban con bandejas de ostra y champán, rozando a senadores, magnates tecnológicos y magnates de petróleo. Las cámaras destellan para vestidos y gemelos. No consecuencias. A la cabeza de todo estaba Alan Alexandra, flanqueado por el poder, halagado por la riqueza, bebiendo champán añejo como si fuera el dueño del aire mismo. Estaba a punto de brindar cuando la vio. Susan Morris, seda carmesí, espalda recta, mirada al frente. Un silencio onduló por la sala. Aya parpadeó una vez, luego 2 veces, como si intentara recalibrar lo que veía. Su sonrisa regresó, ahora torcida, demasiado amplia, y él alzó su copa. Bueno, gritó con voz suave como un whisky añejo. Parece que hasta la criada puede encontrar un vestido. Bravo, Susan. Te ves hermosa. Algunos invitados rieron entre dientes, inseguros. Otros intercambiaron miradas inquietas. Susan no pestañeó. Subió al escenario junto al podio. Alan la observó divertido, todavía pensando que era una actuación, una broma con demasiado presupuesto. Disculpas, dijo con fingida preocupación. Le dieron un micrófono al personal de pesas. Susan se giró hacia la sala. Mi nombre, dijo con voz clara, tranquila y firme, es Susan Morris Davenport. Se escuchó un murmullo. No estoy aquí para servir bebidas. Estoy aquí para servir a la verdad. La sonrisa de Alan se desvaneció. Susan metió la mano en su bolso y sacó un pequeño control remoto. Estamos en vivo, ella. Y con un toque de pulgar, el proyector detrás de ella se iluminó. La sala se congeló. Entonces su voz. Si el senador quiere que se complete su fondo de reelección, de acuerdo, pero quiero la aprobación de la FDA para el viernes o empiezo a retirar contratos. Las palabras cayeron como plomo. Un jadeo desde la esquina.
La sala se conmovió. Aya dio un paso al frente, pero Susan levantó la mano. Hay más. Volvió a hacer clic. Ese dispositivo médico no funciona, pero los inversores no lo sabrán hasta después del lanzamiento. Para entonces, habremos superado el triple de Roy. Risas. Su risa. Una mujer cerca del fondo palideció y retrocedió, con la mano sobre la boca. La voz de Susan se mantuvo firme. Su anfitrión esta noche se ha beneficiado de ensayos médicos defectuosos, ha robado patentes a jóvenes ingenieros y ha sobornado a funcionarios electos para ocultar las pruebas. Click me rogó que no cancelara el trato. Dijo que arruinaría a su padre. Le dije que solo es otro negro haciéndose rico. Un escándalo y se lo comerán. La pantalla se quedó en negro. Silencio. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces, desde la multitud, ¿es real? Es su voz. Dios mío. Alá dio un paso al frente, con los brazos en alto como un artista que calma a la multitud. Esto es claramente un malentendido. Audio inventado y editado. Está claramente inestable. Susan volvió a la pantalla. Una última imagen llenó la pared detrás de ella. Una foto, una joven con perlas, junto a dos hombres, Harold Morris y una Alan Alexandra mucho más joven. Fue tomada en la fiesta de lanzamiento del Fondo de Innovación de Morris Capital la noche antes de que todo se derrumbara. Esa era yo a los 17 años, dijo Susan, junto al hombre que destruyó a mi padre. Un hombre que sonrió en la casa de nuestra familia. Le estrechó la mano a mi padre y firmó un acuerdo diseñado para derrumbar todo lo que había construido. Dio un paso al frente. Arruinaste a un hombre honesto. Esta noche te devolví el favor con recibos. La multitud estalló, no en aplausos, sino en movimiento. Los teléfonos estaban apagados. Los invitados susurraban furiosos. Algunos se dieron la vuelta y se marcharon. Otros se quedaron paralizados, sin querer perderse lo que pudiera pasar a continuación. Varios donantes de la fundación de Alan desaparecieron silenciosamente hacia las salidas traseras. Y Dios mío, él no se movió. No al principio, pero tras sus ojos, las cuentas empezaban a desmoronarse. Entre bastidores, Hasson observaba cómo la transmisión en directo se disparaba en 3 servidores. La audiencia se triplicaba a cada segundo. Los hashtags eran tendencia antes de que sonara la siguiente grabación. Susurró al micrófono: «Somos oficialmente virales». En el escenario, Susan levantó ligeramente la barbilla. «No quiero tu dinero. No quiero tu compañía. Quiero que rompan tu silencio, que te revoquen el poder y que tu nombre esté grabado junto a los crímenes que cometiste». Una pausa. Y esto es solo el comienzo. Alan dio un paso al frente, con la mandíbula apretada, la voz intentando recuperar su autoridad habitual. «Todos, por favor. Esta mujer está perturbada. Esto es un truco publicitario. Mi equipo legal se encargará». Pero no terminó la frase. Las puertas dobles al fondo del salón se abrieron al unísono. Entraron 6 hombres, moviéndose con una precisión federal impecable. Trajes negros, auriculares, placas ya en la mano. Alguaciles estadounidenses. Aya se quedó paralizado. La multitud se apartó en silencio como una marea que se retira. Uno de los agentes dio un paso al frente, firme pero tranquilo. «Señor Aya Alexandra, está arrestado por fraude financiero, obstrucción a la justicia, violación de valores y conspiración para cometer delitos federales». Clic. El sonido de esposas, jadeos, teléfonos. Alzados, cámaras enfocadas. Susan no se movió. Simplemente lo observó. Observe al hombre que una vez enterró a su padre, ahora luchando por evitar que sus manos tiemblen en público. Se giró hacia ella mientras se alejaban, pero lo era y ambos lo sabían. Tras bambalinas, Hasson volvió a hablar por el micrófono. «Estamos en vivo para 1.2 millones y seguimos sumando. CBS tiene la señal. Las filiales locales la están captando. Está sucediendo». Miró hacia los monitores mientras Alan era escoltado por una hilera de torres de champán de cristal. Una salida apropiada. A medianoche, la noticia había detonado. Justicia en rojo fue tendencia en los 5 continentes. El especial de medianoche de CBS rompió todos los récords de audiencia de la madrugada. Fragmentos del discurso de Susan se reproducían en bucle en televisión
Internet, memes, remixes musicales e incluso en las presentaciones de programas de entrevistas nocturnos. Un titular decía: multimillonario abatido por exempleada doméstica en un impactante ataque a Gayla. Otro, vestido rojo, recibos fríos, la mujer que acabó con Alan Alexandra. Susan no se quedó a las entrevistas. Salió de la gala por donde llegó, en silencio. Hasson se encargó de la prensa. Las pruebas ya estaban en manos del Departamento de Justicia. El resto era solo ruido. En Harlem, la luz se filtraba por las ventanas y se extendía por las escaleras. Dentro del edificio de apartamentos de Susan, los vecinos se congregaban alrededor de televisores y teléfonos. Algunos se paraban en los portales, parpadeando con incredulidad. Esa es la señorita Susan. Estaba limpiando Penrose. Pasaba junto a nosotros todos los días. Nos observaba todo el tiempo. Terrell dormía en el sofá, con una manta hasta la barbilla y el destello de las noticias reflejándose en su rostro. Susan estaba sentada a su lado, sin zapatos, con el vestido puesto y la mirada fija en la pantalla. No sonreía. Todavía no. En los días siguientes, el imperio de Aya Alexander se desmoronó como un traje de imitación barato. Se suspendieron las operaciones bursátiles de 3 de sus empresas. Los miembros de la junta directiva dimitieron en masa. La SEC inició una investigación a fondo sobre 5 sociedades fantasma vinculadas a cuentas en el extranjero en las Islas Caimán. Los inversores entraron en pánico. Los precios de las acciones se desplomaron. Un senador negó haber hablado con ella. Otros 2 cooperaron plenamente. Los denunciantes internos se presentaron, envalentonados por la revelación pública de Susan. La prensa lo calificó como el desmantelamiento más limpio de la historia corporativa moderna. Susan lo llamó por su nombre, algo que debía haberse hecho hace tiempo. La foto de Alan apareció en la portada del New York Times. Sin corbata, con los ojos hundidos, un hombre desatado. Fue acusado de 17 cargos. Fraude, obstrucción, manipulación de testigos, conspiración y lavado de dinero. Su audiencia de fianza fue denegada. Demasiados activos, demasiados riesgos, demasiados secretos finalmente expuestos. Una semana después, Hasson encontró a Susan sentada en un banco del Parque Morningside, viendo a Tyler bajar una colina a toda velocidad en su scooter. Se sentó a su lado. «¿Lo lograste?», dijo. «No», respondió ella. «Lo logramos». Hasson asintió. Luego, «¿Sabes si la gente te llama héroe?». La mirada de Susan siguió a Tyrell mientras pasaba a toda velocidad. «No lo hice para ser un héroe. Lo hice para que mi sobrino no creciera pensando que el mundo siempre se tragaría a gente como nosotros». Me miró. «No vine a llevar la corona de Alan. Vine a derretirla». Hasson sonrió. Volvió a mirar hacia adelante y a construir algo mejor. 3 meses después, Susan estaba sentada en una silla de vidrio y acero contemplando el horizonte. La oficina estaba en silencio. Líneas limpias, tonos suaves de madera, ventanas que se extendían del suelo al techo. Pero no hacía frío. Se sentía merecido. El nombre grabado en plata detrás de su escritorio decía Fundación de Justicia Davenport. Sin fanfarrias, sin bustos de mármol. Solo 3 palabras, y la misión de defender las voces silenciadas. Luchar por quienes estaban enterrados bajo sistemas rotos, para hacer invisibles a los demás. Un extrabajador sindical se reunía con un abogado al final del pasillo. Un asistente legal escaneaba documentos para un caso contra un gigante farmacéutico. En la sala de conferencias, una joven sentada con las manos temblorosas sobre un acuerdo de confidencialidad que acababa de romper porque la fundación de Susan prometió respaldarlo. Ella. Susan cerró su portátil, se reclinó en su silla y dejó que el momento respirara. Este no era el imperio de una tierra. Este era el legado de su padre. Reconstruido ladrillo a ladrillo, nombre por nombre, verdad por verdad. Hasson asomó la cabeza en la oficina. La prensa quiere una declaración sobre las nuevas asociaciones. NBC, BBC y creo que Netflix quieren hablar de documentales. Susan arqueó una ceja. Por supuesto que sí. Él entró y se apoyó en el marco. ¿Seguro que no quieres darles algo? Tienes la atención del mundo. No hice esto para llamar la atención. Hasson asintió. Lo había oído antes, pero aún así lo asombraba. Eres una mujer difícil de mercado,
Ya lo sabes. No soy una marca, dijo. Soy una advertencia. Ambos sonrieron. Él le entregó una carpeta a Manila. Fondos de beca aprobados. La escuela de Tegueguerre llamó y dijo que está prosperando. Siempre lo fue, dijo Susan en voz baja. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Jason dudó. Entonces, ¿qué sigue? Volvió a mirar por la ventana. Lo siguiente es enseñar a una generación a proteger lo que es suyo antes de que alguien intente arrebatárselo. Llegaron las ofertas. Contratos para libros, giras de conferencias, entrevistas diurnas, podcasts, series documentales exclusivas. Querían el ángulo, el momento, el vestido, el micrófono abierto, pero Susan las rechazó todas. Nada de memorias, nada de protagonismo. Había dicho lo que necesitaba decir en el escenario más grande que pudo encontrar, y el mundo ya la había escuchado. Todo lo demás era solo ruido. No se trataba de fama, le dijo a un periodista. Se trataba de la verdad, y ella la había dicho en voz alta. Ahora estaba creando el espacio para que otros hicieran lo mismo. Esa noche, Susan paseó por Harlem con Terrell. El aire estaba cargado con la luz dorada de finales de primavera. La música se derramaba desde las camas. Los niños pasaban rápidamente en patinetes. La vida transcurría a su manera habitual, que era exactamente como a ella le gustaba. Tyrell caminaba a su lado, ahora con su uniforme de colegio privado, la mochila colgada del hombro. Pateó una piedra por la acera y la miró. «¿Tía?» «Sí». «¿La extrañas?» Ella bajó la mirada, perpleja. «¿Extrañar qué?» «La vida de antes», dijo. «Antes de la gala, antes de la elegante oficina y de que la gente supiera tu nombre». Susan hizo una pausa, pensó en ello. La casa en Greenwich, el fondo fiduciario que desapareció, los recortes de revistas, el silencio que soportó durante tantos años. Sonrió. «No. Cariño», dijo, rozando sus rizos con la mano. «Acabo de construir una nueva». Miró hacia adelante, una donde nadie más tenga que volver a ser invisible. Siguieron caminando, solo otro par de siluetas bajo un atardecer de Harlem. Pero ahora el mundo sabía exactamente quién era ella. Y esta vez, nunca lo olvides,